Vamos a leer la palabra primero tomando nuestro texto base, que es Mateo 7, versículo 14. Mateo 7, versículo 14, 13 y 14, perdón. Es una buena y yo diría muy legítima oportunidad para compartir este tema, y aunque el pastor Carlos no sabía de algunas citas que yo iba a referenciar, él referenció algunas citas como Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Él referenció esa cita y era una cita a la que precisamente hoy vamos a hacer alusión, y también mencionaba sobre lo que es el reflexionar la palabra y saber realmente dónde estamos, porque no se trata sencillamente de seguir viviendo, de pronto cambiar de religiosidad. En realidad tenemos que examinarnos y mirar si estamos viviendo en el auténtico cristianismo. Primero, para abordar el tema, quiero reiterar la observación que hizo el pastor Carlos. Nuestro ánimo no es de ninguna forma atacar a nadie. El ánimo es deliberar, el ánimo es reflexionar, el ánimo es que nosotros podamos ser conscientes de la verdad que está en la palabra, que está en Jesús y que es única verdad para nosotros. Y a partir de esa verdad poder evaluar cualquier tradición, cualquier costumbre, poder evaluar cualquier tipo de pensamiento diferente. Hoy en día nos están invitando realmente a palabras que están muy en boga, como la tolerancia, como unión, ¿verdad? Y quiero como punto de partida que usted comprenda que la Biblia también nos enseña acerca de lo que es la verdadera unidad. Ese acto que hicimos hace un momentico de participar de la cena es un acto que nos muestra nuestra comunión como cuerpo de Cristo. Y la idea es que nosotros entendamos que no necesariamente unión es unidad, que no necesariamente uniformidad es unidad, que no necesariamente el que estemos juntos, eso significa que estemos unidos. La Biblia es mucho más profunda y es un tema muy delicado en el sentido de que inclusive habla acerca de lo que es la unidad invisible del cuerpo de Cristo y la unidad visible del cuerpo de Cristo. Déjeme decirle que esas dos cositas, ese solo enunciado ha sido un tema de amplia discusión teológica en el mundo entero. Y por eso yo quiero dar como un abrebocas, una introducción que nos oriente a nosotros también sobre lo que es la verdadera unidad bíblica, y que no necesariamente significa que tenemos que tolerar el incorporar un sincretismo de ideas, una mezcla de ideas. Vamos a mirar que de alguna forma la Biblia no estaba de acuerdo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento con la mezcla de ideas, que es lo que están proponiendo varios líderes religiosos en el momento. Entonces arrancamos con nuestra cita, Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor en el discurso, realmente este es el primer discurso en Mateo. Jesús es Mateo, el Evangelio de Mateo consta de 5 discursos, obviamente no los voy a tratar ahora, pero este es el discurso del Sermón del Monte. Hay 5 discursos en el Evangelio de Mateo y este es el primer discurso que nos está orientando acerca de lo que es la ética o los principios que rigen el reino de Dios. Y dice de la siguiente manera en este aparte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otros contextos donde está este pasaje, o pasajes por lo menos paralelos en el tema, los discípulos se llegaron a preguntar: Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Entonces es muy difícil la salvación. Y el Señor responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En realidad Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad,
Pero creo específicamente que hoy estamos viviendo este pasaje más que nunca. Hoy se está abriendo la puerta, pero igual también el camino espacioso, y muchas personas no se están dando cuenta de que ese es el camino que lleva a la perdición. En cambio, el Señor nos invita a nosotros a entrar por la puerta estrecha, y creo que no ha habido un momento tan difícil en la historia como en este momento en el que muchos realmente no quieren entrar por la puerta estrecha. Es mucho más fácil la puerta ancha. Y bueno, ya hablaremos de esa puerta estrecha y de esa puerta ancha. Es en realidad en las dos cosas que me quiero centrar. Y a través de esto realmente están involucradas una cantidad de sociedades secretas. Sociedades secretas como la masonería, son sociedades secretas como los Illuminati, que son grupos que están propendiendo por un mover intelectual que es realmente de alguna forma otra manera y es otra forma de violencia. Y también grupos religiosos, hay grupos políticos, hay grupos económicos, hay grupos de todas las vertientes que están propendiendo por este nuevo orden. Y mucha gente no sabe lo que realmente está corriendo por debajo, pero realmente son aguas turbulentas, son turbulencias bastante fuertes, y por esa razón nosotros debemos de disipar todo humo, debemos de disipar esta humareda, y nosotros debemos de tener el discernimiento de parte de Dios para que no seamos engañados en estos últimos tiempos. Son muchas sociedades secretas, sociedades inclusive que aparentemente son impenetrables, pero Dios está sacando gente inclusive de estos sitios y están exponiendo a la luz lo que está sucediendo realmente al interior de muchas de estas sociedades secretas. Inclusive usted en internet puede encontrar mucho, pero mucho, de personas que han estado ya involucradas dentro de esas sociedades secretas y que están sacando a la luz muchas de las cosas que se están dando al interior de esas sociedades secretas. En primer lugar, la primera cortina de humo es realmente el de la puerta ancha. La puerta ancha, que realmente consta no solamente de la puerta ancha, sino que también es espacioso su camino. En este momento, todos esos grupos están tratando de brindar un camino espacioso, pero también una puerta demasiado ancha a través de la cual se cree que se puede ir a la salvación. Y no solamente hablo de salvación en términos espirituales, no solamente hablo de la salvación en términos, digámoslo así, esotéricos, místicos, de la salvación que nos espera más allá, sino de la salvación en todos los órdenes de la sociedad. Salvación en términos políticos, salvación en términos económicos, salvación o liberación física, salvación material, y incluye la salvación material. De alguna forma se está involucrando mucho el aspecto social en todos estos órdenes, se está involucrando demasiado el orden social. En realidad es una puerta ancha y el camino es espacioso. Se está ofreciendo y se está dando la apertura de que por cualquier camino en realidad usted se salva. Y lo que necesitamos es, sobre todas las cosas, tolerancia, pero muchas veces no sabemos si en realidad es esa verdadera tolerancia o realmente es una forzosa mentalidad con la cual están tratando de lavar el cerebro de muchas personas. Sabe que en la vida hay muchos tipos de violencias, pero una de las violencias más delicadas es la violencia ideológica. No hay un poder unificador más poderoso que la ideología, y expresada en los labios de otra persona, no hay un poder unificador más poderoso que la religión. La religión como sistema, la religión como creencia, la religión como institucionalismo, ¿verdad? No hay poder unificador que sea más fuerte que el poder religioso, porque es un poder al cual están abocadas las masas, es un poder al cual están abocados todos aquellos que crédulamente van como ovejas al degolladero.
Entonces vamos a mirar en qué radica esta puerta ancha. Y vamos a mirar tres aspectos. Primero, hacia una definición de lo que es el ecumenismo, de lo que es la parte descriptiva, y vamos a luego hacer una deliberación, porque hay algunos personajes que están involucrados en este proceso. Primero, hacia una definición. Si usted observa en la parte posterior de cualquier billete de $1, usted encontrará la frase Novus Ordo Seclorum. La frase Novus Ordo Seclorum, bajo los símbolos masónicos de la pirámide y el ojo que todo lo ve. Esta frase se traduce como nuevo orden de las edades y se refiere a lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Es alternamente probable que cualquier lector haya escuchado esta frase tan de moda en la literatura. Pero, ¿qué es el nuevo orden mundial? Que en realidad, si hacemos una reflexión seria, no tiene nada de nuevo y nada de viejo. No tiene nada de nuevo y no tiene nada de ordenado. Más bien es un caos, realmente en el fondo lo que está provocando. Entonces no tiene realmente nada nuevo, no tiene nada realmente de ordenado. Aparentemente es una estructura, pero por dentro lleva una corriente que conlleva al caos y al desorden, conlleva también a la humillación, conlleva a la ignominia, conlleva a la desconcertación de las personas. Entonces dice acá, esta frase se usa en muchas ocasiones, pero generalmente no se explica su significado ni su trascendencia. Eso suena muy ordenado, suena muy bello, pero no se explica siempre su trascendencia. Pocas personas conocen lo que significa. Ya estamos hablando de un concepto algo complejo y no meramente de una palabra que pueda encontrarse en un diccionario. El nuevo orden mundial implica la desaparición de este estado de cosas o del viejo orden mundial para establecer un solo gobierno mundial que regirá el destino individual de todos los seres humanos y de todas las naciones en términos ¿qué? Políticos, económicos y religiosos. En esos tres términos, en términos políticos, económicos y religiosos. Algunos pensarán que esto suena absurdo. Para los que hayan leído cuando menos los capítulos 13 al 18 del libro de Apocalipsis, encontrarán que esto tiene mucho sentido. Ahora, hay otros fenómenos que se unen a esto, la misma globalización, el pluralismo religioso, el pluralismo social. Hay muchos factores. También se atribuye al neoliberalismo y otras corrientes y énfasis políticos que hay. Pero básicamente es tratar de mirar que en el orden de gobierno mundial va a haber un solo tipo de gobierno que quiere controlar todas las áreas políticas, las áreas económicas y las áreas religiosas. Hay movimientos que están empezando ya a colocarle género a Dios, a identificarlo. Si usted es machista, entonces Dios es macho. Si usted a ponerle color a Dios. Entonces estamos comenzando ya a proclamar el Dios de mi género, el Dios feminista, el Dios madre, el Dios femenino, el Dios masculino, el Dios heterosexual, el Dios bisexual, el Dios multisexual, el Dios de todos los géneros, ¿verdad? Y eso se está filtrando de alguna forma que era muy característico quizás de las mitologías, más que de la verdadera fe, ¿verdad? Era muy característico de las mitologías. Entonces, el Dios de mi género es realmente lo que muchos están proponiendo en este momento. Y si usted no acepta el Dios de mi género, si usted no acepta el Dios de mi clase o el Dios que yo concibo, que cuando usted llega a concebir a Dios, eso no es más que idolatría. La adoración es el camino que Dios da al hombre para que conozca al único Dios verdadero.
La idolatría es el confeccionamiento y la proyección que todo hombre de las imperfecciones humanas atribuye a Dios. Es decir, la idolatría es la proyección de las imperfecciones humanas. Por eso el Salmo 115 dice que semejantes a los ídolos son los que los hacen. Tienen oídos, mas no oyen. Y así son muchos religiosos. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no andan, ¿verdad? Tienen pies, pero no caminan en lo recto de Dios. Tienen manos, mas no palpan. Tienen manos, mas no laboran, mas no obran como deberían obrar en Dios. Porque semejantes a los ídolos son los que los hacen. Mientras la idolatría es realmente cualquier concepto deformado que se tiene de Dios, la adoración es la revelación bíblica que Dios ha hecho de sí mismo para que le conozcamos como es verdaderamente y le adoremos como Él quiere. La adoración tiene que ser en los términos que Dios estipula. Y entonces cuando nosotros procedemos a adorar a Dios en los términos que Él estipula, entonces muchos nos dicen exclusivistas. Pero vamos a mirar que la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Por eso lo que propende el ecumenismo es básicamente la unión de religiones. Para decirlo de una forma más sencilla, más práctica, más sucinta y más resumida, ¿verdad? Lo que pretende es la unidad de todos los credos religiosos. Entonces, usted se puede juntar con un maometano, usted se puede juntar hasta con un ateo, si se quiere meter ahí, ¿verdad? Usted se puede meter con un musulmán, usted se puede meter con un cristadelfiano, se puede meter con uno de la fe Bahá'í, con un gurú Maharaji, con un gnóstico, con cualquiera de las religiones, y sencillamente cada uno adorando a su Dios. Por todos los caminos se llega a Roma. Porque es cierto, hay cuentos con los que usted puede ir a cualquier otro sitio menos al cielo. Entonces, el ecumenismo es la unión de religiones. Y en esa unión de religiones se cree entonces que esa unión es unidad. Y por eso yo establecía la diferencia al principio. Unión no es lo mismo que unidad. Unión no es lo mismo que uniformidad. Así todos nos comportemos parecidos y similares. No es lo mismo unidad que unión. Y lo que el ecumenismo está propendiendo es por unión de las religiones. Viene entonces la deliberación, el ecumenismo del Papa Francisco. Quiero decirles que hay mucha controversia con relación a este actual Papa. Y en internet usted va a encontrar inclusive el inconformismo de los mismos católicos romanos. Los mismos católicos romanos expresan su inconformismo con algunas de las cosas que están pasando con este Papa. Su nombre es Jorge Mario, su nombre real, Jorge Mario Bergoglio. Nacido en Argentina el 17 de diciembre de 1936. Es el Papa que más ha facilitado y ha precipitado el ecumenismo actual. Aunque quiero hacer la aclaración de que a través de la historia la Iglesia Católica Romana y también a nivel religioso se han hecho algunas reuniones que se llaman concilios, que son llamados concilios ecuménicos. Y prácticamente el punto de partida, podemos fijar diferentes tipos de partida, ¿verdad? Pero Babel fue una especie de primer ecumenismo, ¿cierto? Donde todos querían hablar un mismo lenguaje, querían hablar una misma lengua, todos querían una misma comunicación. Pero el Segundo Concilio Vaticano ha sido uno de los que más impulsó y sigue impulsando con sus presupuestos la experiencia del ecumenismo. Este Papa, un Papa, digámoslo así, más a la medida del mundo que cualquier otro,
Obama y los demócratas liberales lo aplauden, aunque con algo de moderación, y su condena al estatismo, la rigidez, la inmoralidad de la curia, que va de la mano paradójicamente con su apertura a los homosexuales, a los divorciados, a los seculares, a los musulmanes, a los protestantes, a los evangélicos y a otras religiones no cristianas. Es triste encontrar que un grupo de pastores inclusive se abocó a seguir al Papa. Usted va a encontrar eso en internet, lo va a encontrar y ahí está la fotografía, está todo el momento en el que se dio y todo esto. Y tristemente muchos en la iglesia cristiana también se están dejando arrastrar por esta puerta ancha y también por este camino espacioso. Pero la escritura nos dice que lleva a la perdición, porque unión para la escritura no es lo mismo que unidad. Estar juntos no quiere decir que estamos unidos. Él entonces ha sido una persona que empieza a dar apertura a toda la unidad a la unidad religiosa, independientemente del rechazo que Francisco está generando en las líneas conservadoras de la Iglesia Católica. El mundo no católico está preparado para aceptar su liderazgo presuntamente abierto y liberal. ¿Por qué? Porque a todos les dice lo que les gusta y los deja contentos a pesar de que no estén de acuerdo con lo que les dice a otros, porque lo que le interesa a la mayoría es su actitud supuestamente abierta y aparentemente comprensiva, no radical para con los antiguos enemigos. Al contrario, quienes parecen ahora sentirse enemigos del Papa son los mismos que antes condenaban en la iglesia al resto del mundo. Lo que sí es claro es que esto le está preparando el caldo de cultivo, el ambiente propicio para que dé el surgimiento al anticristo. Hay diferentes videos, unos lo interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra forma, ¿verdad? De pronto entre los grupos religiosos que ha sido mucho más celoso con esto ha sido el grupo de la Iglesia Adventista. Ellos desde hace años siempre han proclamado y han enseñado que la bestia definitivamente de Apocalipsis es el Vaticano, ¿cierto? Y hay muchos otros que están respaldando también esto. Pero una cosa sí es cierto, porque yo creo que la bestia y la gran ramera es cierto que puede tener incluida la Iglesia Católica, pero es mucho más que esto. Es mucho más que esto. La gran ramera es sencillamente toda iglesia apóstata, todo grupo apóstata, bíblicamente hablando. Por eso sí se ha hecho controversial este Papa, y realmente ha sido un personaje que está propiciando lo que es el ecumenismo. Ahora yo le estoy presentando primero la problemática, ¿verdad? La puerta ancha. Luego vamos a hablar entonces de la puerta estrecha. La puerta estrecha, que es realmente la respuesta ante estas cortinas de humo. Nosotros no podemos ser engañados con un pretensionismo de unidad que realmente no es esencial ni es la unidad bíblica. No es la unidad que la palabra de Dios enseña. Ahora, la Biblia es muy amplia en el concepto de la unidad, pero vamos a mirar algunas cosas entonces, y lo que sí podemos afirmar categóricamente es que este Papa está propiciando el camino del anticristo, está preparando un caldo de cultivo, se llama eso, un ambiente propicio para la plataforma del anticristo. Ahora hay que entender que el anticristo opera de dos maneras: opera como sistema y será un personaje, que será el anticristo, que es un falso Cristo. Es un falso Cristo. Pero el sistema anticristiano ya está. El sistema del anticristo ya está en operación en el mundo. Y todo esto está propiciando, particularmente yo pienso, el ecumenismo está propiciando todo el camino para el surgimiento del anticristo. ¿Cuál es entonces la postura bíblica frente a esto?
¿Cuál es la postura bíblica frente al ecumenismo? Frente al ecumenismo del que nos está hablando tanto el Papa Francisco. Conclusión de la primera puerta, Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su final es ¿qué? Camino de muerte. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. La cita de Proverbios 16:25 es paralela, y Mateo 23:15 nos dice: ay de vosotros, fariseos y religiosos hipócritas, porque recorréis cielo, mar y tierra para ser un prosélito, pero una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que lo que sois vosotros. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al mismo hoyo. Y es exactamente lo que está pasando. Hoy en día, de alguna forma, la Iglesia Católica y muchos grupos están luchando por hacer proselitismo. Ahora, desde luego, la palabra prosélito es de un estudio muy profundo también, y no necesariamente es negativa en la Biblia. El problema no está con hacer prosélitos, el problema está con hacer proselitismo. Prosélitos hay que hacerlo, porque toda persona que llega a confesar la fe de otro se convierte en un prosélito. Es un prosélito, alguien que sale de un credo o sale de una creencia para entrar a otra, de alguna forma es un prosélito. Pero el problema es el proselitismo, y que dentro del grupo al cual forme parte como prosélito, ese grupo esté experimentando la más grande perdición, y es no estar sometida a la Escritura. Por esa razón, mis amados hermanos, el Señor nos invita a la puerta estrecha. Él nos invita a participar y a entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha, aquí, simbólicamente, quiero decir que es el evangelio radical y objetivo. No hay otro evangelio. Pablo decía: han surgido muchos otros evangelios en el mundo. Han surgido muchos otros evangelios. Pero si aún un ángel del cielo viniera y nos dijera: este es el evangelio, dice: sea anatema. Sea anatema. Porque el evangelio que Pablo recibió, que proclamó, que predicó, que enseñó, fue un evangelio que no fue recibido de hombres, sino que fue recibido de Dios. Fue recibido directamente de Dios. Entonces, mis amados, yo les invito a que entremos por la puerta estrecha, ¿verdad? La puerta ancha es fácil. Hoy en día, entrar a un grupo donde no hay compromiso, donde por cualquiera que sea su moralidad o su inmoralidad o su amoralidad, donde por cualquiera que sea su creencia, cualquiera que sean sus convicciones, lo importante es que yo te acepto y yo te abrazo y yo te tolero, yo te acepto y yo te incluyo, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que esos caminos le parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte, y que muchas veces propenden por un proselitismo que conduce al infierno mismo. Es al infierno mismo que conduce. Entonces vamos a mirar algunos aspectos bíblicos. Sobre todo quiero que examinemos este tema del ecumenismo a la luz de la Biblia. Primero, la puerta estrecha de alguna forma es exclusivista, pero la pongo entre paréntesis porque el término se presta, es exclusivista. A nosotros nos dicen exclusivistas. Alguna vez en un graffiti que pintaron afuera, muy bonito por cierto, pero decía: Jesús, camino, verdad y vida. Yo no le excluiría Él, porque Él no es solo camino, verdad y vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nos tratan de exclusivistas, pero Juan 3:16 llama a una decisión, es muy clara: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es salvo? El que cree en Él, en el único medio que Dios ha provisto. 1 Timoteo 2:4-6 dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único medio que Dios ha provisto para la salvación. Entonces, ¿qué importa si nos dicen exclusivistas? Yo creo que en realidad no es que seamos exclusivistas,
somos más bien radicales. Radicales en la verdad objetiva del Evangelio. Somos radicales en el Evangelio, que es radical y es objetivo. Ahora, segundo aspecto, el Antiguo Testamento en la puerta estrecha. En la puerta estrecha, el Antiguo Testamento no fue ecumenista para nada. Lo primero que Dios empezó a advertirle al pueblo de Israel antes de entrar a las naciones de Canaán fue: no se mezclen con los dioses paganos. Todo el libro de Levítico, que entre otras cosas es muy complicado para uno comprenderlo, fue escrito con el ánimo de contrarrestar todo el paganismo que había en la antigua Mesopotamia. Ese fue el propósito. El Antiguo Testamento de ninguna forma, Deuteronomio 13, 1 al 2, es un ejemplo de ello. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Deuteronomio 13, 1 al 2. El Antiguo Testamento no fue para nada ecumenista. Dice Deuteronomio 13, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? Cuando se levantare en medio de ti profetas o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuando hay otras ofertas, gracias pastor, cuando hay otras ofertas de deidades, de pretendidas deidades o divinidades, Dios nos pone a prueba. ¿Me amas o no me amas? ¿Sí? Josué 24, 14 al 16. Ustedes pueden reflexionar esa cita en sus casas. Josué le dijo al pueblo antes de morir, les dijo: ustedes verán si le quieren servir a otros dioses, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Usted le puede decir a los otros: usted verá si usted quiere adorar con los baalistas, usted verá si usted quiere adorar con los budistas, si quiere adorar con los hinduistas, pero yo y mi casa le vamos a servir al Dios de la Biblia. Jeremías 10, 1 al 8, me gustaría que leyéramos esa cita. Y esto es solamente unas poquitas citas dentro de todo lo que la Biblia enseña. Dentro de todo lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, son unas poquitas que yo seleccioné como ejemplo. ¿Qué dice Jeremías 10, 1 al 8? Oí la palabra que ha hablado Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis a los caminos de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un árbol del bosque, y las manos del escultor lo labran con arzuela, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillos, para que no se tambalee. Son como un espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan, son llevados porque no pueden dar un paso. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer daño, ni tampoco tienen poder para hacer bien. No hay nadie semejante a ti, oh Jehová. Tú eres grande, grande eres tú, nombre en poder. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti se te debe temer entre todos los sabios de todas las naciones y entre todos los reinos. No hay nadie semejante a ti. Son torpes e insensatos a la vez. El mismo ídolo de la madera es una lesión de vanidades. Traen plata laminada de Tarsis y oro de Ufaz, los cuales son trabajados por el platero y por las manos del fundidor. Sus vestiduras son de material al azul y de púrpura, y todas son obras de expertos. Pero Jehová es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo, Él es el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, y las naciones no pueden resistir su furor. Hasta ahí, pastor. Gracias, hermana Arely. No aprendáis el camino de las naciones, las costumbres de las naciones, dice la Reina Valera. No sigáis las costumbres de las naciones. Sencillamente algo, porque ha sido costumbre o porque ha sido tradición, no puede entrar a formar parte
de lo que hoy se conoce como la religiosidad popular, precisamente. Hay muchos que piensan que la religiosidad popular es palabra de Dios, que la tradición también es palabra de Dios. Y dice muy claro la Escritura: no sigáis las costumbres de las naciones. En Isaías dice: ¿a qué Dios me haréis semejante? ¿A qué me asemejaréis? Nuestro Dios es único. El Antiguo Testamento es antisincretista, antiecumenista, antimezcla de religiones. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también es antiecumenista. El Nuevo Testamento. Mateo 21, verso 31 al 32. Vamos a leer si quiero unas dos citas de estas. Ustedes pueden examinar las otras en su casa. Mateo 21, 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Los religiosos condenaban los dos grupos más odiados en la época de Jesús: eran los publicanos, porque eran prácticamente los que trataban como los lambones del sistema. Los publicanos cobraban los impuestos a sus propios hermanos judíos, a sus propios congéneres, y sacaban ventaja de los impuestos. No solamente le llevaban el impuesto, no solamente le llevaban el IVA y el venían al gobierno romano, sino que también ellos sacaban su tajada con impuestos. Entonces eran odiados porque eran sinónimo de pícaros, de ladrones, ventajosos. Y lo segundo, las rameras. Jesús no le dijo: ¿por qué no formamos un grupito aquí con las rameras, con los que sacan los impuestos? ¿Por qué no hacemos un grupito con los herodianos? ¿Por qué no hacemos un grupito con los fariseos? ¿Verdad? Él les dijo: esos que ustedes condenan por creer van a ir primero que ustedes al reino de los cielos. Y es paradójico que grupos que no se entendían cuando se trató de matar a Jesús y entregar a Jesús se unieron. Por ejemplo, Marcos 3:6. Marcos 3:6. Marcos 3:6 dice: salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirles. Usted en los versículos anteriores está hablando de la sanidad del hombre de la mano seca. Jesús lo sanó, y dicen que fariseos tomaron consejo con los herodianos. Los herodianos se odiaban con los fariseos, pero cuando se trató de matar a Jesús, los unió un interés común. ¿Realmente no será que a través de la unidad, supuesta unidad de los grupos religiosos, lo que se pretende sencillamente es unificar el poder? Mateo 4, versículo 1 en adelante. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe verdadera, genuina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Realmente detrás de la falsa doctrina, el problema no es solamente ideológico, no es solamente intercambio de ideas, sino confrontación de demonios. ¿Estás comprendiendo eso? Detrás de las falsas doctrinas lo que hay son demonios, dice la Escritura. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad, prohibirán casarse. Entonces, ¿por qué tenemos el celibato? Y aún la Biblia dice que si alguien le quiere servir a Dios, lo que debe ser el marido de una sola mujer. Eso no es un principio bíblico. Y más delicado aún, estábamos ahora en Corintios hablando de la Santa Cena. Y en el capítulo 10, que usted lo puede leer todo también, 1 Corintios 10, dice el versículo 20 y versículo 21. Bueno, verso 19, 20 y 21. ¿Qué digo pues? ¿Que un ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes os digo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Está muy claro. Si alguien adora, como un hinduista y un budista, adoran la Trinidad panteísta de Brahma, Vishnu y Shiva, cuya encarnación es el Dios Krishna, y a través de ello hacen rituales que son ocultistas. ¿Cómo me puedo yo unir a adorar al mismo Cristo con otra persona que está adorando el demonio? No se puede. No cabe esto en la Sagrada Escritura. Finalmente, la Escritura creo que es antisincretismo radical. 2 Corintios 6, 14 al 18. Mire muy claro esta cita, que por eso la copié y la especifiqué en cada una de sus frases. En cada una de sus frases. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y da 5 razones. 1. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo, concordia, Cristo con Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?